Se fue, así que no sé. No, pero el sábado debe estar de vuelta, porque está en Miami, me paga todo. Y no puedo preguntar. Intento si quieren y escribirme y te digo, preguntar y si me das bolilla. Sí. El sábado vuelve, así que para el lunes seguro que me va a saber decir. Bueno, gente, entonces vamos a ver primero la parte de postoperatorio normal. Hay otros países que quizás no es el cardiólogo el del papel clave en cirugía cardiovascular, porque el perfusionista, el anestesista en Estados Unidos, de hecho, son los que indican y los que el principal papel del recuperador es un perfusionista, no es un cardiólogo. Pero bueno, acá y en casi toda América Latina, el que indica, el que chequea que esté todo ok y el que recupera es el cardiólogo. Hay mucha gente involucrada, como ya saben, en una cirugía cardiovascular: anestesista, cardiólogo, perfusionista, kinesio, enfermero, cirujano, ¿sí? Todos los tipos de cirugía que pueden haber. Bueno, los chicos en la UCO vieron, al menos de las tres primeras vieron bypass, válvula y combinada, que son las más frecuentes. Hoy acabo de dejar un bypass, doble bypass, un muchacho joven de 60. Va joven, para ustedes es el viejo. Importante en cirugía cardiovascular que uno a veces se le olvida. Hay una serie sistemática de protocolos que están hechos para mejorar lo que es la recuperación después de la cirugía, y que todas estas paquetes de medidas se pueden dividir en el pre, en el intra y en el postoperatorio, y es lo que se llama como protocolos ERAS, que son en estos tres tiempos que yo les dije. Acá en letras pequeñitas, pero la idea es que los protocolos ERAS buscan reducir el impacto del estrés perioperatorio y acelerar la recuperación de los pacientes. Medidas, por ejemplo, preoperatorio, importante. La prehabilitación, que ahora vamos a ver un poco porque es lo que se le está dando más bolilla últimamente, está como muy en boga, muy de moda. La estratificación del riesgo con hemoglobina glicosilada, con albúmina. Evitar el ayuno prolongado. Antes nos dejaban 12 horas en ayuno y eso se ha visto que no es favorable a la evolución postoperatoria. La profilaxis antibiótica que sea adecuada y que no sea de más prolongada, digamos. Corregir la anemia, corregir los déficits nutricionales, el ejercicio si es que te da tiempo, porque todo lo que es pre sirve si vos tenés por lo menos un mes para implementarlo, ¿sí? Mínimo 15 días, de 15 días a un mes, si no, no te da tiempo a que el efecto beneficioso vos lo veas en el postoperatorio. En el intraoperatorio, esto es todo resorte del anestesista, pero que use anestésicos de vida media corta, que la ventilación sea la correcta, que no use fluidos por demás, que controle la temperatura, que guíe al cirujano en el tema de, si no es necesario, no se transfunde para evitar politransfusiones, que la profilaxis antibiótica sea adecuada. Los antibióticos se dan media hora antes de la incisión de la piel, pero a las 4 horas se sigue en quirófano, hay que hacerle el refuerzo, y el que se olvida habitualmente es el anestesista, que es de lo poco que tiene que hacer. Y en el postoperatorio, que se extube precoz, que se mueva precoz, que la analgesia sea de varios escalones y no siempre todo opiáceo, que ya se sabe que enlentecen el postoperatorio, un control glucémico estricto, que haya nefroprotección, para que no se usen nefrotóxicos porque sí, dale un keto, para tratar de cuidar el riñón, el manejo hemodinámico adecuado, una nutrición enteral o vía oral, pero precoz, o sea que el paciente se movilice y coma rápido. ¿Por qué? Pues se sabe que se recuperan mucho más rápido. Dentro de los preoperatorios dijimos que la prehabilitación era como muy importante. ¿Y qué es la prehabilitación? Es identificar pacientes frágiles, a los pacientes que les va a ir peor. Fragilidad no es igual a viejo, no es diferente que edad avanzado, porque es un estado de vulnerabilidad donde la reserva fisiológica está disminuida y el organismo no tiene la capacidad de responder al estrés que genera la cirugía. Eso es fragilidad, no es lo mismo. O sea, puede ser frágil alguien de 60 años, por ejemplo, ¿sí? Si uno está frágil, ¿con qué se asocia? Porque tenés menos fuerza muscular, porque tenés alteraciones de la movilidad o del equilibrio,
que en forma involuntaria perdiste peso, tenés más fatiga, tenés menos clase funcional para todo lo que es las actividades de la vida diaria, y habitualmente son los pacientes que tienen más comorbilidades. ¿De qué tienen riesgo los pacientes frágiles? De complicarse más, de hacer infecciones, delirio, internación prolongada, mayor mortalidad, tanto a 30 como a 90 días, y de requerir rehabilitaciones prolongadas, o sea, centros de rehabilitación, ¿sí? Se mide con estas 3 escalas que, al menos, si a vos te parece que vas a mandar a cirugía a un paciente frágil, y 1 o 2 hay que calcular porque corresponden para saber qué riesgo va a tener ese paciente. Además de ver lo de la prehabilitación y de identificar pacientes frágiles, hay que optimizar la hemoglobina glicosilada, menos del 6,5%. Hay que corregir los déficits nutricionales, o sea, el paciente debería llegar con 3 de albúmina, ¿sí? De ahí para arriba a cirugía. Si se puede corregir la anemia, suspender fármacos que puedan generar sangrado, los antiagregantes, los anticoagulantes, o los que puedan generar nefrotoxicidad, los IECA. En algunos centros, las profilaxis de FA de novo, sea con metabloqueante, sea con amiodarona, y el preacondicionamiento con levosimendan, que es en pacientes con disfunción sistólica moderada a grave, sobre todo cuando te vas a enfrentar a una cirugía de alto riesgo por procedimiento en sí. ¿Y qué scores medimos en el prequirúrgico? Los chicos ya se los dije 20 veces, pero que se acuerden, el Euroscore 2 es el primero. Este estima solo riesgo de mortalidad a 30 días. Calcula factores del paciente, cardíacos y operatorios, todo online, y cuando vos terminas de calcular te arroja qué mortalidad en porcentaje tendría tu paciente. Acá les puse los factores del paciente, ven que mide todo, el sexo, el clínico, si tiene arteriopatía periférica, cirugía cardíaca previa, si es una endocarditis activa, si es diabético, cardíacos, si fue la clase funcional, si es angina inestable, la fracción de eyección, el infarto, si tiene o no tiene hipertensión pulmonar asociada, y de la cirugía, si es una cirugía de emergencia, urgencia o electiva, el tipo de intervención, si es, por ejemplo, combinada o es coronario puro, y si se trabaja o no sobre la aorta torácica. Una vez que le cargaste todo, ¿qué te da el Euroscore? Mortalidad en porcentaje. Si tiene menos del 1%, bajo riesgo, del 1 al 5, riesgo intermedio, más de 5, alto riesgo, y más de 10%, muy alto riesgo. El otro score es el STS, que se usa más todavía que el Euroscore, es el de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, y es un poquito más completo, es la única diferencia, porque permite estimar no solo riesgo de mortalidad, sino también la mortalidad combinada con la mortalidad, y el riesgo de complicaciones mayores aisladas, falla renal, ACV, reoperación, ventilación mecánica prolongada. También tenés tu calculadora online con todas las variables, lleva más tiempo calcularlo, sí, es verdad, no digo que no, porque lleva bastante más tiempo. ¿Y qué te dice el STS? Una vez que vos lo hiciste, te arroja, cargaste todos los datos y te arroja esta tablita. Ven que está, por un lado la mortalidad, por el otro lado combinada, morbo y mortalidad, y después cada una de las complicaciones, el riesgo de cada una que la tiene. A mí me gusta más, para mí es superior. Bajo riesgo, menos de 4%, intermedio de 4 a 8 y alto riesgo, mayor de 8%. Bueno, una vez que ya lo evaluamos, hicimos todo el el postoperatorio. ¿Cuándo es normal? Cuando no tenés intercurrencia, que te prolonguen la estadía hospitalaria o que aumenten la mortalidad. Pero recordemos que en toda cirugía hay esternotomía, pericardiectomía, canulación, la sangre entra en contacto con las superficies de la SEC y el paciente está expuesto a miles de fármacos, anestésicos y hemodinámicos. Todo eso genera alteraciones hemodinámicas, metabólicas, bioquímicas, y eso da lugar a un grado variable, reversible, transitorio, pero de trastorno que se van a mejorar con el correr de las horas, aún siendo un postoperatorio normal. Dijimos la esternotomía, la pericardiectomía, los hunchos con los cuales atraviesan el huesito, que parece poco, pero son todas injurias al organismo. La SEC, las canulaciones, vimos en la clase pasada diferentes tipos de canulaciones.
¿Y qué tenemos que esperar en el posoperatorio normal? ¿Qué puede haber y el posoperatorio sigue siendo normal? Una respuesta inflamatoria subclínica, sí la hay, dura 24 o 48 horas de posoperatorio. Hay disfunción ventricular transitoria, también subclínica, y es en las primeras horas, las primeras 12 horas de posoperatorio, después se recupera. Hay un síndrome neurohormonal, hay una fase de recuperación de fuerza muscular, que es la que dura hasta los 30 días. La paciente que sale caminando así, tipo pan triste, luego lo ves por el pasillo, lo van así, aunque tengan 40 años, bueno, eso se recupera en 30 días. Y la fase de ganancia de peso y anabolismo proteico, que son más o menos 2 meses. Por eso al paciente hay que decirle 45 o 60 días para que te vuelvas a sentir mejor que antes de operarte. Pues si esperan sentirse bien la semana 1, olvídalo. Eso no ocurre nunca jamás. Salen anémicos y sin músculos, básicamente, aunque estén 6 días internados. Entonces tienen que recuperar todo esto. En la fase, el síndrome neurohormonal del posoperatorio normal tiene 2 fases, acuérdense. La primera, que es la de estimulación adrenérgico-corticoide, son los 2 primeros días habitualmente del posoperatorio. Y la segunda, la fase de supresión adrenérgico-corticoide, que va desde el día 2 hasta el día 5 aproximadamente del posoperatorio. Y este síndrome neurohormonal es el que da lugar en su fase de estimulación al aumento de adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagón y el aumento de la resistencia a la insulina, que lo vemos en todos los pacientes que requieren niveles muy altos de insulina, siendo o no siendo diabéticos. Generan hiperglucemia, taquicardia sinusal, hipertensión y altos requerimientos de insulina. Pero todo esto se pasa, las manifestaciones son transitorias y no tienen gran repercusión si vos las sabés anticipar y las sabés corregir a tiempo. ¿Cómo lo recibís al paciente con toda esta complejidad? Un acceso venoso central, acceso venoso periférico, un catéter arterial, que habitualmente es a nivel de la arteria radial, una gástrica, depende mucho de la anestesista. El nuestro, por ejemplo, ustedes lo habrán visto, no usa, así que salen todos los pacientes con el estómago así. Bueno, sonda vesical, cables de marcapaso y drenajes. Pero no usa porque no le gusta colocarlo, no hay ninguna cosa científica. Entonces vienen, está bien, los pacientes vienen extubados, vienen bien, nada, a las 6 horas ya tienen motilidad gástrica normal, no pasa nada porque esas primeras 6 horas no comen, así que no vomitan, pero a partir de la hora 8 empezás con tolerancia a líquidos fríos, agua bien fría siempre primero, y con eso en general va bien y no hace falta. Pero la mayoría de los lugares traen sonda nasogástrica, estuvieron 5 o 6 horas bajo el efecto farmacológico de la anestesia, puede pasar que el estómago venga así. Los cables de marcapaso, como su nombre lo indica, por si alguno no lo había visto, pero ustedes ya lo vieron y los chicos también, se conectan a través de estos cables que serían los intermediarios, se conectan a lo que es el generador de marcapaso. ¿De dónde vienen? ¿De la aurícula derecha o del ventrículo derecho? Vienen los cables de marcapaso. Por ejemplo, este es el que tenemos nosotros, el de Medtronic, ¿sí? Vos ajustás la frecuencia de backup, qué modalidad le querés poner al marcapaso, qué umbral, qué output y qué sensibilidad. Y siempre tratemos de probarlo cuando el paciente está estable y vos veas que tiene una adecuada curva de TAM para saber cuál es la repercusión de tu seteo en la hemodinamia del paciente, ¿sí? Sin TAM no se prueba, porque si no, no sabes si lo hipotensa o lo hipertensa o si le va mejor. Entonces siempre se prueba cuando la curva ya está seteada y se ve linda, bonita, parejita, ahí te pones a probar el marcapaso. Y algo que no dice ahí porque queda mal, pero siempre que el cirujano no esté, porque el cirujano no entiende. Y si vos lo pones a 110 por minuto y el paciente se hipotensa, piensa que se hipotensó porque tiene una complicación. Entonces el marcapaso se prueba cuando el cirujano no está, cuando la TAM está bien y cuando el paciente ya está estabilizado. Pueden pasar media hora, lo acomodan todo, después probamos el marcapaso. Cuando viene bloqueado de completo no te queda mucha opción, pero cuando es así, que está de backup, por las dudas, lo probamos después, cuando el paciente ya está bien. Nosotros teníamos un cirujano al cual, como era muy complicado explicarle lo que pasaba cuando probaba su marcapaso, subíamos o bajábamos el domo del parante para que no se dé cuenta si estaba hipertenso, pero porque era muy complicado explicarle que, como lo estábamos probando, se iba a 120, ¿me entendés? Que no era el paciente. Entonces subíamos y bajábamos el domo y lo engañábamos mal.
Eso hacíamos en la formación, pero no lo repita. Drenajes mediastinales, pleurales, pericárdicos. Habitualmente este tipo de drenaje, tipo perita, que se llama Jackson-Pratt, es el que se coloca siliconado a nivel pericárdico. Los otros, que son los K227 y K225, que ahora también vienen siliconados, son los que se utilizan para drenar mediastino y pleura. En este paciente de la foto tenemos 2 pleurales y un mediastinal. Los reconocemos porque habitualmente el del centro es el mediastinal y después cada una de las pleuras hacia los costados, ¿no? Llega el paciente. ¿Qué tenemos que controlar? El monitoreo hemodinámico, los parámetros del RESPI, si está intubado, qué fármacos trajo, la fluidoterapia que vamos a pasarle y cuánto, cómo está orinando, el débito por los drenajes y el funcionamiento de los cables. Le pedimos un laboratorio completo que incluya los parámetros de perfusión tisular, un electro y una placa de tórax. De ingreso, con esto alcanza. Parámetros de perfusión tisular, 2, saturación venosa central y ácido láctico. Excepto que tu paciente, por algún motivo de ser una cirugía, por ejemplo, compleja, venga con un catéter de medición de arteria pulmonar, ya sea continuo o intermitente, o sea, con usual, o con pico, lidco, vigileo, alguno de los sistemas de medición continua de las presiones pulmonares. Si no, si trae solo subida central, ácido láctico y venosa central de ingreso. Con eso tenés un parámetro que te indica cómo está la perfusión tisular del paciente. Un laboratorio completo, hemograma, glucemia, iono, o sea, sodio, potasio, calcio iónico, magnesio, urea, creatinina, hepatograma, coagulograma y estado ácido-base arterial. En el electro, si tiene bloqueos, si tiene supra-infra, si tiene trastorno de conducción o si tiene FA, algún tipo de arritmia supraventricular. Placa de tórax, qué tipo de patrón, si tiene un patrón infarcticio alveolar, si tiene atelectasias laminares, a lo mejor quedó hipoventilado esas 4 o 5 horas y viene atelectasiado, si tiene ocupado los senos o si el mediastino está ensanchado. Esto tenemos que mirar el ingreso en un postoperatorio que se supone normal. Monitoreo hemodinámico, al menos tienes seguro el registro del electro. Si tenés un catéter de medición continua de gasto cardíaco, gasto, presión aurícula derecha, presión capilar pulmonar, a través de la vía central, la PVC, presión arterial invasiva y no invasiva, la oximetría, la temperatura, la frecuencia respiratoria. Todo eso tenés que tener en tu monitor, o sea, en tus parámetros hemodinámicos. El monitoreo hemodinámico y la fluidoterapia vos lo tenés que guiar, se guía por objetivos que se llaman objetivos hemodinámicos. ¿Qué tiene que tener el paciente que recién llega y tiene un postoperatorio normal? Tiene que tener una venosa central de más de 70 y una venosa mixta de más de 65, una TAM mayor o igual a 65, una PVC, si es posible, menos de 15, diuresis más de 0,5 mililitros kilo hora y un láctico menos de 2. Si vos tenés todos estos parámetros bien, bueno, podés decir que el paciente ingresó bien en un postoperatorio normal, y el resto son todos los parámetros ecocardiográficos que en realidad de ingreso, si el paciente está normal, no se los pedís, porque no le pedís un eco a los pacientes que llegan bien y que tienen parámetros de adecuada hemodinamia. ¿Cómo hacemos este monitoreo? Con métodos invasivos y no invasivos. Dijimos el catéter venoso central, el catéter arterial, el SWAN, el pico, el lidco, el ecotranstorácico y el ecotransesofágico, lo que necesitas. Acá me olvidé de poner el vigileo, pero es como el pico y el drico, catéteres de medición continua de la arteria pulmonar, ¿sí? Es otra marca. No sé si ustedes han visto en dónde están algunos de estos. ¿Qué? De catéter de monitoreo continuo hemodinámico. No usan ninguno. ¿O Fede tampoco? No. Pasó en Fernández está el Leomil o Vigileo. Ah, listo, el vigileo. Y después el SWAN y... El SWAN, pero igual allá no pone SWAN. Dicen que es demasiado caro. Es caro, sí. Y tiene indicaciones precisas, pero hay algunas que deberíamos ponerlo. En el sanatorio, por ejemplo, yo no uso, porque el peor error del SWAN es la interpretación. Ni la colocación, ni el pasaje. O sea, si vos no tenés a alguien que lo sepa leer, al día siguiente te encontrás el paciente hecho fruta. Entonces, SWAN hay que ponerlo sí
Sí, yo me sabe. quedo toda la noche, pongo SWAN. Sí, si no, no. Porque ven 2,5 y ya hacemos lío, sin mirar todo el resto. Entonces, pero es muy útil. A mí me fascina trabajar con SWAN. Pero lo peor que puede pasar es que haya alguien que lo interprete mal. Para mí. ¿Qué tiempo lo ponen? ¿Qué tiempo tiene que estar con SWANs? No, y depende del tipo de cirugía y de cómo esté el paciente. Ahora vamos a ver cuáles serían las indicaciones precisas de SWAN, pero vos tenés SWAN, lo usás para guiar la terapéutica. Si el paciente va saliendo, en 4 o 5 días el SWAN se lo tenés que poder sacar. En casos de shock muy graves, cirugías muy complicadas. Pero ponerlo para medir PVC o wedge y nada más, eso es uno de los errores, eso es lo que no se hace, digamos. Igual la PVC se puede medir con el catéter central. Pero bueno, poner queda de adorno, miden PVC y wedge y nadie más hace, no miran la resistencia, no miran el índice. Si es así, es preferible no utilizarlo primero porque es muy caro y que te lleva a errores de tratamiento, básicamente. Seteamos todos los parámetros del REPI. Ustedes vieron que allá los chicos tienen un papel, los kinesiólogos, muy importante, que se ocupan casi solos, digamos. Yo, porque te queda el vicio de la fundación que tenías tu kinesiólogo al lado, pero en realidad el kinesiólogo venía cuando ya estaba todo hecho en la fundación, es al revés de lo que pasa en el IADT. Entonces nosotros seteábamos todo esto, pero acá en el IADT los chicos miran, setean, se encargan, te lo ponen en T, te avisan, está todo ok, se extuba, pero hacen casi todo el trabajo, lo hacen los kinesiólogos. Pero eso depende mucho del servicio, ¿no? Que tengas. ¿Qué buscas? Una PVC de 10-12, no más que eso. Dijimos TAM de más de 65, temperatura 36, diuresis entre 0,5 y 1 mililitros kilo hora, con 0,5 estaría bien. Y drenajes 100 mililitros por hora durante las primeras 3 horas estaría bien, o 700 en 24 horas. Eso sería un débito por los drenajes esperable en un postoperatorio normal. No se olviden que la PVC sola, o sea, como variable aislada, no se puede utilizar para estimar la precarga, o sea, siempre tiene que ser acompañada de todas las otras variables hemodinámicas o ecocardiográficas si los tenés a la mano, ¿no? Venosa mixta, más de 70, venosa central más de 65, láctico menos de 2, hemoglobina de más de 7, potasio de más de 4 y glucemia entre 140 y 180. Esos son los valores que deberíamos alcanzar en un paciente de primer día de postoperatorio. La glucemia no viene, el punto de corte no viene porque a alguien se le ocurrió, sino que viene de este trabajo que se llama glucose-ABG, que está hecho solo para pacientes coronarios, como su nombre lo indica, y lo que hace es comparar dos terapias de insulinización, digamos, la intensiva versus la conservadora. En la intensiva trataban de alcanzar un nivel de glucosa de 100 a 140, y lo que vieron es que no redujo significativamente un nivel tan agresivo las complicaciones postoperatorias comparándolo con el grupo que tenía entre 141 y 180. Y sí, lo que vieron que en un subgrupo de pacientes sin diabetes tenían menos complicaciones, pero que había mayor riesgo de hipoglucemia en los pacientes que tenían el plan intensivo. Obviamente esos hallazgos se tienen que confirmar. Este es un trabajo que ya tiene 10 años, es del 2015, pero es como que el que guió de mantener la glucemia entre 140 y 180. De ahí viene ese punto de corte. Siempre con insulina, ¿no? Obviamente. Vos esperás dos registros de más de 180 y inicia el protocolo de insulinización que vos tengas en tu centro. Postoperatorio normal, un electrocardiograma en ritmo sinusal, una placa de tórax con el drenaje, con la vía central, sin tubo, con los senos costofrénicos que se ven bien. Esto es una placa normal de postoperatorio. Digo porque solemos verla de primer y segundo día y que ya están más sucias, pero el paciente cuando viene bien, que viene con una buena fluidoterapia de adentro del quirófano, viene así, con una placa bien limpia. Existe esto, de hecho el paciente de hoy tiene un ST muy parecido a este, un ST pericardítico, o sea, un supradesnivel del ST difuso en todas las caras del electrocardiograma. ¿Y qué es lo que
uno tiene que diferenciar, digamos, entre el normal y el pericardítico es fácil, ¿sí? Porque ves ese supradesnivel característico cóncavo que suele ocupar casi todas las derivaciones del electrocardiograma. Puede haber también infradesnivel del PR como pasos diferentes en el estadio de la pericarditis, incluso puede haber una P que se pone que se invierte, que también puede ser, pero habitualmente si vos lo agarrás en el hiperagudo, es esto, el supradesnivel del ST cóncavo difuso. ¿Y con qué lo tenés que diferenciar? Obviamente del supradesnivel del ST del isquémico, ¿sí? Que así, en el dibujito parece sencillo, pero a veces no es tan sencillo cuando el paciente recién llega y es un postoperatorio coronario, digamos. Para mí lo fundamental es, no existe un infarto que ocupe todas las caras del corazón. Si vos tenés supra, inferior, lateral, anterior, y ya es difícil porque o se le taparon todos los puentes, que bueno, puede pasar, yo no digo que no, pero es raro. Si el paciente tiene 110, 70, 85 por minuto y está así, satura 99%, difícil que eso sea una oclusión de las dos mamarias, por ejemplo. Para mí es lo más importante. Si esto se acompaña de frote pericárdico, ya sabes que es más hacia el lado de la pericarditis. Y lo otro es que se ve muy bien que uno es cóncavo y el otro es convexo. Esa diferencia en el trazado habitualmente son las cosas que son más fáciles de diferenciar. El trazado, o sea, el dibujo, digamos, en dónde está distribuido, si es difuso o si es localizado y si se acompaña de frote o no. Eso me parece que es lo más importante para poderlo diferenciar. Después, si tiene Q, no tiene onda Q, si el paciente tenía patología coronaria previa, a veces no tenés electro previo, deberías tener, porque ningún paciente debería llegar a cirugía cardíaca sin que la persona que lo recibe tenga un electro previo, pero puede pasar que no lo tengas. ¿Te manejarías ahí un poco más o para encontrar control? Digo, porque no además el dolor incluso si tienes traumatomía, drenaje... Sí, ponerle pues está intubado, a lo mejor ni siquiera le puedes preguntar si tiene dolor, por eso para mí, por eso ni lo mencioné. Es el trazado, es la localización y es el resto de las variables hemodinámicas del paciente. Y si se acompaña o no de frote, que parece mentira, pero en el hiperagudo todos tienen frote, porque no le dio tiempo a juntar líquido pericárdico, entonces en general todos frotan. Entonces para mí es re importante que prestemos atención y que escuchemos. A ver, tropo, punto de corte para un postoperatorio no hay normal, todos se elevan porque todos van a tener troponina alta, entonces como no hay un punto de corte normal, me parece que la diferencia es por clínica, es por electro y es por localización. Yo creo que ese paciente que tenga infarto como tal no debe de ir a hemodinamia. Claro, sí, si vos pensás que esto es un infarto perioperatorio, digamos, porque estamos hablando en general, los más difíciles son los pacientes coronarios, porque vos los valvulares sabés que no tienen lesiones coronarias significativas, porque en el prequirúrgico le hiciste un cateterismo, pero puede pasar, como dijimos el otro día, que al bajar la válvula se ocluya el ostium de la coronaria derecha. Bueno, ahí lo vas a tener. El supra es ínfero, ínfero posterior, ínfero posterior lateral, pero en la cara anterior lo tenés impecable. Entonces, vos podés guiar por localización más que, ese sí, si vos sospechás que tenés un infarto periprocedimiento, un infarto perioperatorio, listo, ese tiene que ir a hemodinamia derecho. Lo evaluás, lo charlas con el cirujano y se tendrá que ir a hemodinamia. Sí, usted mencionó que cuando bajaban la válvula tapaban el ostium de la coronaria derecha y ellos hacían un infarto. O también pudo haber tenido uno transitorio por émbolo graso. O una embolia aérea. Lo una más embolia, frecuente perdón, en una embolia cirugía aérea. cardíaca es la embolia aérea, porque ellos drenan la punta del corazón, la ventean, se llama vent, la ventean y le sacan, pero a veces queda alguna burbujita y por anatomía las burbujitas van siempre más fácil, pegan la vuelta y van a la coronaria derecha. Pero eso, como vos no lo puedes saber, la etiología, si es que se tapó el ostium, si es que tiene una embolia aérea o se complicó una placa que era moderada y se complicó y se hizo severa y tapó la derecha, tiene que ir a hemodinamia. Hemodinamia no solo la placa complicada te sirve, sino al pasar a no sé cuántas dinas de presión, la perfusión, si es una embolia aérea, también la lavan. Y vos ves que en hemodinamia mismo, una vez que pasan el contraste,
o ves cómo se va normalizando el ST. No he visto. O sea, ya no hay necesidad de colocarle ni nada por el estilo, solamente con. Y eso depende de lo que encuentres. Si vos ves que una placa se complicó y tiene una trombosis aguda proximal, va con stent. Si es una embolia aérea y no hay nada para angioplastia, pues hay angioplastia. Puede haber en un postoperatorio normal atelectasias laminares o parciales. Laminares sería la de la izquierda, digamos, nuestra, y una atelectasia parcial grande. Esto en general es hipoventilación. Se durmió el anestesista durante 4 horas, lo dejó así a su diestra y siniestra, y por más que está seteado el ventilador, hay cierto que el cirujano te pide bajar los pulmones, lo desinflan ellos con el refri, le ponen 200 de BT. Si vos después no lo recuperás, puedes llevar tranquilamente a UCO con esto. Esto recupera con trabajo kinesiológico y con volumen. Hay que hacer una placa cada 4 o 6 horas hasta que recupere, pero esto lo he visto muchas veces, esto pasa. Y sigue siendo un postoperatorio normal, porque esto se recupera en las primeras 12 horas del postoperatorio. Si el paciente viene intubado, o sea, lo pueden extubar en quirófano dentro de las primeras 6-8 horas del postoperatorio. 8 es un montón. Un postoperatorio normal en general es menos de 6. El que vino hoy estuvo 3 horas en el REM. ¿Y cuáles son los factores que hacen que se prolongue, digamos, la asistencia respiratoria? Bueno, un EPOC, ser prolongada, sangrado aumentado intraquirófano, ¿sí? ¿Qué fármacos se usan y que tenés que tener en la cabeza para que, al menos al dejar la UCO, cuando pasa a sala, todo esto ya debería estar titulado o en vías de opuesto, por lo menos? Antiagregantes, betabloqueantes, estatina, si lo requieren, anticoagulantes, analgésicos y la prevención de las úlceras. Todo esto como menos los betabloqueantes y las estatinas que no van en el día 1, el resto vos lo pones apenas llega el paciente. Aspirina, ¿cuándo le pones? Y entre las 6 y las 24 horas, en algún momento del primer día de postoperatorio, 100 miligramos de día. Analgésico se usa la combinación de estos 4, opiáceo, paracetamol, el resto de los antiinflamatorios no esteroides, pregabalina o gabapentina. Protectores gástricos, el único endovenoso para día 1 es el inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol. Después sí se pueden pasar, si el paciente va bien, al día 2 lo pasas a la vía oral de Panto o de Omepo, el que te guste más, el que tengas en el lugar donde estás trabajando. Y profilaxis antibiótica, cefalosporinas endovenosas, la primera dosis, como dijimos, 30-60 minutos previo a la incisión de la piel. Si se prolonga la cirugía, el refuerzo cada 4. Pues en la hoja de anestesia deberías ver que a las 4 horas le hicieron una cefazolina, por ejemplo, extra. Y cuando se completa a las 48 horas de postoperatorio, retiran los drenajes, suspendemos los antibióticos. Una pregunta que en el postoperatorio inmediato se utiliza vancomicina. ¿Qué cosa? Vancomicina y vancomicina. ¿Por qué? Las guías internacionales hablan de cefalosporina únicamente endovenosa, porque es para la prevención de cualquier infección relacionada a la flora y fauna habitual, como digo yo, de la piel. No hace falta ningún antibiótico de amplio espectro, va solo con cefalotina hace 10 años y ahora solamente con cefazolina. Es 1 gramo cada 8 horas de cefazolina endovenosa. No, 30 minutos antes de la incisión de la piel. Sí. Si se prolonga la cirugía cada 4 horas y después hasta el segundo día. Pues cuando viene le dejas cefazolina 1 gramo cada 8 y al segundo día, cuando le retiran los drenajes, se suspende. Esa es la profilaxis correcta de la profilaxis antibiótica de la cirugía cardiovascular, al menos. Amiga y todo eso, vos me decís que es un abdomen, te la tomo. Cirugía cardiovascular, no. Y menos amica, que es un fármaco más que nefrotóxico. Y la banco también, creo que y la banco también, pero la amica le gana por varias cabezas. Beta-bloqueantes, ¿cuándo se lo pone? Según cómo esté la estabilidad hemodinámica del paciente. Se supone que mientras que tenga con Nora no se le coloca la... Nora y beta-bloqueantes no, porque el pobre corazón no sabe qué hacer. Exacto. O sea, lo vamos uno para un lado y otro para el otro. ¿Sí? Obviamente ayuda a prevenir arritmias supraventriculares y ya se sabe que en el VI severo disminuye la mortalidad. Habitualmente, como vienen con Nora de quirófano, dosis baja, la dosis habitual que traen es entre 0,1 y 0,15, o sea, es poquito.
Pero ¿cuándo se la terminan de sacar? Y habitualmente en las primeras 24 horas. Entonces beta bloqueantes hasta el día 2 o 3 no tiene sentido ponerle porque le acabas de apagar la nora. Y habitualmente se la apagas y te quedan con 9,6, 10,6, que es la presión habitual del postoperatorio. ¿Y si se fibrila? ¿Ah? Igual si se fibrila, le pone uno la amiodarona nada más. Sí, se fibrila, amiodarona. Y ya, nada más. Y después, Es que cuando se revierte, ahí estás en el tercer día habitualmente, cuando le pasas la amiodarona por boca, se asocia con beta bloqueante. Anticoagulación. ¿Cuándo se puede anticoagular un paciente recién operado? Una vez que le sacan los drenajes y cables. No puede tener ninguna de las dos cosas. Siempre que empezás la anticoagulación, la empezás con heparina de bajo peso molecular y después haces el cruce al fármaco vía oral que le toque. Si es valvular, hacemos humarón o warfarina. Si es coronario, cualquiera de los DOACs, el que más te guste. Estatinas, a partir del tercer día, cuando están comiendo normal, el objetivo menos de 70 de LDL, miligramos por decilitro, habitualmente con el impacto de la SEC sobre el hígado, hasta el quinto día postoperatorio el colesterol no supera los 100, nunca. Entonces yo se lo repongo cuando el paciente está caminando en el piso casi prealta, porque el impacto sobre el hígado es muy importante. De hecho, si vos mirás, agarras 100 pacientes operados, el 98% va a tener entre 60 y 70 de colesterol los primeros días postoperatorios. No tienen más que eso porque es así habla el hígado, digamos, si te dice que pasó con circulación extracorpórea. Esta es una muestra, por ejemplo, de las indicaciones nuestras de cualquier paciente operado. Un plancito, ustedes se van a preguntar por qué el plancito tiene dextrosa al 5%, que no se usa para nada. Estos son 500 mililitros de dextrosa, nada más, porque está puesto a 21, pero esto es porque es el único aporte de glucosa que tienen las primeras 24 horas hasta que empiezan a comer. Nora tenía, por ejemplo, este paciente que la preparamos en una dilución bien bajita, Fenta, como analgésico 1, sí tienen dolor de rescate keto, no más de 90 miligramos, o sea, no más de 3 por día. Cefazolina, una ampolla, 1 gramo cada 8 horas, esa es la profilaxis habitual. Omepra 40 endovenoso, hemogluco cada 2, eso es todo el primer día. Y este paciente seguramente debía de ser EPOC, porque tiene nebulización. Los pacientes que no tienen patología respiratoria previa no necesitan nebulización. Clexane inician al otro día, profilaxis de trombosis venosa profunda, al día 1, digamos, ¿sí? Y aspirina en el día 1, también cuando ya tienen habilitada la vía oral, no en el día 0, no el día que llegan, sino en el día 1. Creo que acá terminó, sí, la primera parte del postoperatorio normal.